Llegó la hora de escuchar un mensaje, extraído de la poderosa palabra de Dios, en la voz del hermano Antonio Murillo. Lo que tradicionalmente se nos ha enseñado a los cristianos es que los ídolos no tienen poder, que los ídolos nada pueden hacer. Pero en este video te voy a enseñar y te voy a demostrar por la palabra de Dios que los ídolos sí tienen poder y que sí hacen milagros. Esto está interesante, así que quédese conmigo hasta el final de este video, que ya comenzamos. Bienvenidos a mi canal. Soy Antonio Murillo y este es mi canal, Una Luz en mi Camino. Voy a hablarles acerca de los ídolos y del poder de la idolatría. Los ídolos sí tienen poder y pueden hacer muchas señales y muchos milagros. Pero antes de continuar, voy a pedirte que si no te has suscrito al canal, aproveches este momento para suscribirte. Aprovecha que es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada. Solamente presione allí donde dice suscribirse, toque la campanita y active todas las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Entonces, comencemos. Suscríbete a este canal. Lo que tradicionalmente se ha enseñado en el ámbito cristiano, en las iglesias evangélicas, es que los ídolos no tienen poder. Pero en este video, yo que soy cristiano, soy evangélico, pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una de las iglesias que tajantemente habla en contra de la idolatría y se enfatiza que los ídolos no tienen poder y que nada pueden hacer. Te voy a demostrar por la palabra de Dios que los ídolos sí tienen poder y sí pueden hacer muchas señales y muchos milagros. Y también vamos a mirar en este video qué está detrás de todo esto. Entonces esto va a estar interesante, no te lo pierdas. Por eso te pido que me acompañes hasta el final de este video. Hay personas que creen en los ídolos y le piden favores, le piden favores de sanidad, que le hagan milagros, cualquier favor que necesiten de los ídolos. Y los ídolos, ese ídolo, esa imagen, ese santo, como lo llama la gente, le hace o le concede su petición. Entonces no es extraño escuchar a muchas personas decir que ellos creen en las imágenes, que ellos creen en los santos porque le han hecho señales, le han hecho milagros y le han concedido sus peticiones, que le han sanado, y muchos testimonios se escuchan de esto. Entonces vamos a mirar esto a la luz de la palabra de Dios. Lo que yo te voy a decir, lo que te estoy confirmando es que los ídolos sí tienen poder, de que los ídolos sí hacen milagros. Pero usted se podrá preguntar, pero ¿cómo un evangélico va a decir que los ídolos sí hacen milagros y sí hacen señales? Vamos a mirar esto a la luz de la palabra de Dios para que todo esto esté basado y fundamentado en la palabra del Señor Jesucristo. Vemos que la palabra de Dios nos cuenta que cuando Dios ordenó a Moisés y Aarón que fueran delante del faraón y tiraran sus varas delante de este varón para que sus varas se convirtieran en serpientes, cuando faraón ve esto, que la vara de Aarón se convierte en serpiente, él no se queda quieto. Él manda a buscar a sus sabios, a sus adivinos, hechiceros y agoreros, para que invocando el nombre de sus dioses hicieran lo mismo. Y vemos que la palabra de Dios nos cuenta que las varas de los hechiceros de Egipto también se convirtieron en serpiente. Luego Dios ordena a Moisés y Aarón que toquen el agua del río Nilo y de todas las fuentes de agua, de los pozos y los estanques, para que toda el agua del país de Egipto se convirtiera en sangre. Y cuando Faraón ve que Moisés y Aarón tocan las fuentes de las aguas de Egipto y se convierten en sangre, él vuelve a llamar nuevamente a sus hechiceros, a sus agoreros, a sus adivinos, para que ellos, invocando el nombre de sus dioses,
también hicieran lo mismo y pudieron también convertir el agua en sangre. Entonces, Dios sigue manifestando su poder en medio del pueblo de Egipto y le dice a Moisés y Aarón que tocaran toda la fuente de agua que habían en Egipto nuevamente para que subieran ranas sobre todo el pueblo de Egipto. Y ellos obedecen la palabra de Dios, hacen esto y salen muchas ranas. Y cuando Faraón ve esto, dice la palabra de Dios que Faraón entonces también manda a llamar nuevamente a sus sabios, a sus adivinos, a sus agüeros, para que también sacaran ranas, igual como lo hacía Dios a través de Aarón y Moisés. Vamos a mirar la palabra de Dios para que veamos que lo que les estoy diciendo está fundamentado por la palabra del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice la Escritura allá en Éxodo, capítulo 7, versículos 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y dice el verso 22, escuche cómo dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces vemos que dice la palabra de Dios que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Y qué era lo que hacían estos hechiceros de Egipto? Ellos invocaban el nombre de sus dioses. Porque tengamos en cuenta que los egipcios adoraban al río Nilo. El río Nilo era un dios para ellos. Por eso Dios manda a convertir toda la fuente de las aguas en sangre. Cuando Dios manda a Moisés y Aarón a que tocaran toda la fuente de las aguas para que subiera rana sobre todo Egipto, era porque ahí en Egipto se adoraba a la diosa cabeza de rana. Y el cuarto milagro que hizo Dios a través de Moisés y Aarón, que fue tocar el polvo de la tierra de Egipto para que salieran muchos piojos, el cual los egipcios no pudieron duplicar este milagro, era porque allí en Egipto se adoraba al dios escarabajo. Entonces Dios allí está demostrando su poder delante de los dioses de Egipto. Es decir, las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto fue una manifestación del poder de Dios ante las imágenes o los dioses que había en Egipto. Pero que sí vemos aquí, o lo que quiero es que entendamos que estos hechiceros, estos agoreros de Egipto hicieron los primeros 3 milagros que Dios hizo a través de Moisés y Aarón, invocando el nombre de sus dioses. Por eso dice la palabra de Dios, hablando del carácter de los hombres de los últimos tiempos, allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, mire cómo se refiere allí la palabra de Dios, haciendo alusión al poder de la idolatría de Egipto. Dice así la palabra de Dios, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces vemos que aquí dice la palabra de Dios, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Janes y Jambres eran los 2 grandes maestros de
de la hechicería de Egipto de aquel tiempo, los cuales manejaban todo el poder idólatra de Egipto en aquel tiempo. Entonces vemos, hermanos, amigos, que en las imágenes, en los ídolos, hay poder. Que estas imágenes y estos ídolos sí tienen poder. La pregunta es, ¿de dónde viene ese poder? Hay que tener en cuenta, hermanos y amigos, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, cuando alguien le pide un favor o le pide algo a una imagen, a una estatua de estas, a un ídolo de estos que lo sane de una enfermedad o le haga cualquier otra señal y esa señal, ese milagro se hace, no es en sí aquella imagen quien hace el milagro. Detrás de esa imagen hay un poder de las tinieblas, hay un poder de la oscuridad. Es Satanás camuflado a través de esas imágenes que hace aquellas señales, hace aquellos milagros para que la gente no crean a la verdad y vivan engañados en la mentira. Vemos lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 106, versículo 36 al 38, hablándole Dios a los israelitas. Dice así la palabra del Señor: y sirvieron a los ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Mire que dice, ofrecieron sus hijos y sus hijas a los demonios, a los ídolos de Canaán. Aquí muestra que detrás de un ídolo, esto representa un demonio. Y el apóstol Pablo también dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 19 al 20. Escuche cómo dice allí la palabra de Dios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Escuche cómo dice aquí la palabra de Dios. Que los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Dios, que no se ha arrepentido, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Entonces, mis amados hermanos y amigos, cuando una persona le pide un favor o hace una petición a un ídolo de esto, no es en sí el ídolo quien hace el milagro, es el demonio que representa a ese ídolo, a esa imagen quien hace el milagro. Cuando una persona, sobre todo esto se ve en tiempo de Semana Santa, que caminan de rodillas, suben de rodillas montañas, escaleras y hacen grandes sacrificios, ese sacrificio no lo están haciendo para aquel ídolo del cual la persona tiene fijada su confianza, sino que es a un demonio que está a través de ese ídolo. Entonces, estimados hermanos y amigos, la idolatría es un peligro. La idolatría es algo que Dios abomina tajantemente. Por eso, allá en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 4, mira lo que dice allí la palabra de Dios. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios, desde el comienzo, siempre ha estado en contra de la idolatría, porque la idolatría lo que trata es suplantar el poder de Dios. La idolatría es el canal
que Satanás usa de una manera eficaz para engañar a la humanidad. La idolatría es el método más eficaz de Satanás para que la gente no crea la verdad, para que el mundo se vuelque a la idolatría, a la adoración de los ídolos, de las imágenes, y no adoren a quien verdaderamente se merece toda la honra, toda la gloria y toda la adoración, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios, dando a entender de que la gente, de que el mundo está adorando a los demonios, de que el mundo a través de las imágenes está adorando a Satanás. Mire cómo dice la palabra de Dios en Efesios 2, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: para Dios ustedes estaban muertos, pues vivían haciendo el mal y pecando. Vivían siguiendo el ejemplo de la gente de este mundo. Hacían todo lo que les indicaba el diablo, que es el espíritu que gobierna con poder en el aire. Es él quien gobierna sobre los que no obedecen a Dios. Leí en la versión La Biblia de Jerusalén. Mire que dice la palabra de Dios que antes, hablando de los cristianos, antes hacían todo lo que les indicaba el diablo, que es el espíritu que gobierna con poder en el aire. Es él quien gobierna sobre los que no obedecen a Dios. Por eso la versión popular dice: y el mundo entero está bajo el poder de las tinieblas. Entonces, mis amados hermanos y amigos, Satanás, a través de la idolatría, tiene a la gente enceguecida, tiene a la gente vendada, para que la gente siga creyendo en estas cosas y se aparten de la verdad. Vera de Juan 5, 19, que dice: sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? Los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Pero también dice: y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Y nosotros vemos, hermanos y amigos, que en todos los países, en todas las ciudades, en todos los pueblos, hay un patrón. Hay un ídolo, hay una imagen que es el patrón de ese país, el patrón de esa ciudad, el patrón de ese pueblo. Y llega el tiempo en que hay una fecha, que hacen una fiesta, una gran conmemoración, unas grandes festividades en honor a ese ídolo. Y todo lo que se mueve, todo lo que se hace está en relación a ese ídolo. Es una fiesta totalmente idólatra. Por eso los cristianos, usted que es cristiano, no participe, no colabore en nada en estas festividades que se llaman festividades patronales, porque están dedicadas a un ídolo, y todo cuanto se hace está relacionado a ese ídolo. Es una fiesta totalmente idólatra, aunque la religión tradicional la mezcla o la hace ver como una festividad cristiana o religiosa, pero no tiene nada que ver con la cristiandad, porque es algo totalmente dedicado a los ídolos. ¿Por qué no decir exactamente una fiesta dedicada a los demonios? Entonces, si vemos, hermanos y amigos, de que los ídolos sí hacen milagros, de que los ídolos sí tienen poder, pero es un poder que viene de las tinieblas. Es un poder que viene de la oscuridad. Es un poder que viene de Satanás para engañar a la gente que cree en las imágenes, para mantener engañada y cautiva a la gente que cree en los ídolos. Por eso dice la palabra de Dios que como el hombre no quiso creer a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que se pierdan todos aquellos que no creyeron en la verdad. Entonces, hermanos y amigos, es un peligro creer
en estas cosas. Es un peligro creer en los ídolos. Cuando usted tiene un ídolo en su casa, le hace un altar en su casa a una imagen de esta, le está haciendo un altar a los demonios. Le está abriendo las puertas de su casa a los demonios. Entonces, esto es duro para la gente que cree en estas cosas. Pero, estimado amigo, sálgase de la idolatría. Los ídolos es una fachada que usa Satanás para engañar a la humanidad. Mire que la palabra de Dios dice en Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Entonces, ¿para qué creer en estas imágenes? Vemos que cuando el apóstol Pedro, la palabra de Dios, hablando de lo que es la adoración, que el único que merece ser adorado es el Señor Jesucristo. Mire que cuando Pedro fue a casa de Cornelio, dice la palabra de Dios que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilló delante de Pedro. Pero veamos exactamente cómo dice la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Hechos de los Apóstoles 10, 25 y 26 dice así la palabra de Dios. Cuando Pedro entró, salió con Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no recibió, Pedro no aceptó que Cornelio le adorara, porque el único que merece ser adorado es Jesucristo. Estimado amigo, Satanás siempre ha buscado que el hombre le adore. Satanás, desde que estaba en el cielo, quiso ser igual a Dios. Por eso, estando en el cielo, se rebeló contra Dios y buscó ángeles para que lo adoraran a él. Por eso Dios lo expulsó de los cielos. Y estando en la tierra, entonces ha seguido con este mismo sistema, esta misma maquinaria, por qué no decirlo así, buscando que el hombre lo adore. Y la manera más eficaz que ha encontrado para ser adorado es a través de los ídolos, a través de las imágenes. Mire que Satanás al mismo Jesús le pidió que le adorara. Miremos lo que dice la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice así: y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente Jesucristo es digno de ser adorado. Entonces, estimado amigo, usted que todavía sigue creyendo en los ídolos, todavía sigue adorando a los ídolos, todavía sigue pidiendo favor a través de los ídolos, sigue esperando sanidad, que un ídolo lo haga a favor de usted o de un familiar suyo. Ese ídolo aparentemente le puede hacer el milagro, pero en sí no es el ídolo, es un demonio que está detrás de cada ídolo. Entonces, el llamado de Dios, estimado amigo, es que crea en el Señor Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Estimado amigo y hermanos, si este video ha sido de bendición para su vida, compártalo. Te pido que compartas este video porque mucha gente lo puede estar necesitando. Mucha gente que está involucrada en la idolatría, y esta palabra puede ser de bendición para sus vidas. Y también te sugiero que si no te has suscrito al canal, aproveches este momento para suscribirte, para que así este canal pueda seguir escalando en esta plataforma de YouTube.
Mis estimados hermanos y amigos, que Dios les bendiga y los guarde. Y nos vemos en un próximo video. Ha escuchado un mensaje, extraído de la poderosa palabra de Dios. Si ha sido de bendición para su vida, compártelo con tus amigos, regálanos un me gusta, y suscríbete a este canal. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.